Bueno, vamos a ver la regla de los 4 pasos. Entonces, con el siguiente ejemplo. Ok, tenemos el siguiente ejemplo que es y es igual a 3x más 2. ¿Sí? Entonces, vamos a aplicar el primer paso que me dice que le agregue a la y, le sume más delta y a la x le sume más delta x. Entonces, el primer paso exclusivamente le vamos a sumar cada una de estas a los términos que tengan la variable. Entonces aquí es y más delta y. Y aquí donde tengo 3x, vamos a sumarle 3x más delta y. Perdón, delta x. Ok, recuerdan aquí, esto exclusivamente lo está encerrando lo que tiene x más delta x. Entonces esta parte la vamos a encerrar con su respectivo paréntesis. Ok, entonces aquí ya tengo yo el paso número 1. Entonces ahora el paso número 2 voy a tener que delta y, ok, es igual a lo que tengo aquí mismo, ¿sí? Pero ahora le vamos a restar esta y. Pero recuerden, esta y es mi función original. Ok, no la quité, entonces déjenla, la pongo nuevamente. Entonces tengo que y es igual, espérenme, ok, está. Y es igual a 3x más 2. Sí, ahí está. Entonces, esta y está sumando, va a pasar restando. Por lo tanto, voy a restar lo que vale y. ¿Cuánto vale y? Pues 3x más 2. Entonces aquí va a ser menos y la función inicial. A ver. Entonces, con esto ya tengo el segundo paso. ¿Ok? Lo que tendríamos que hacer, pues, es hacer los términos semejantes. ¿Ok? Bueno, pues hay que hacer las multiplicaciones, ¿vale? Entonces, para hacer las multiplicaciones, igual tenemos que delta y es igual, y aquí empezamos a hacer las multiplicaciones. 3 por x me va a quedar 3x. Luego, más 3 por delta x me va a quedar 3 delta x. Luego tengo más 2, ¿sí? Más 2. Y después aquí, bueno, perdón, aquí me faltó encerrar esto en paréntesis. Entonces aquí ya tengo este negativo. Entonces menos por 3x me va a quedar como menos 3x. Luego tengo que es menos por este 2 positivo me va a quedar menos 2. ¿Sí? Entonces ya con esta función que fue la que hicimos al resolver los paréntesis, hay que eliminar términos semejantes. Entonces, para eliminar términos semejantes, pues nos damos cuenta que este 3x se va a eliminar con este menos 3x. Y luego este 2 más 2 se va a eliminar con este menos 2. Por lo tanto, al final nos va a quedar como delta y es igual a 3 delta x. Entonces, con esto ya tengo el segundo paso concluido. Ahora voy a hacer el tercer paso, que es a mi función simplificada o mi función reducida, hay que dividirlo todo entre delta x. Entonces, esto lo vamos a dividir
entre delta X. Entonces tengo este primer término, entonces esto lo dividimos entre delta X. Y luego este 3 del X lo dividimos otra vez entre delta X. Y aquí, esto en automático, este delta Y sobre delta X, ¿ok? Va a cambiar a dy sobre dx. ¿Por qué va a cambiar? Porque ya estamos encontrando la derivada. ¿Ok? Entonces, finalmente esto nos da delta Y entre delta X. Perdón, dy entre dx. ¿Ok? Y luego vean, este otro término, ya hay que eliminar términos semejantes. Entonces, esta delta X se va a eliminar con este delta X. ¿Ok? Entonces, estos dos se eliminan. ¿Ok? Y finalmente me va a quedar 3. ¿Ok? Y ya, aquí ya no puedo resolver el cuarto paso. ¿Por qué no lo podemos resolver? Porque ya no tenemos delta X. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, esta derivada se realizó hasta el tercer paso. ¿Ok? Y con esto encontramos el resultado. Bueno, miren, ahora en el siguiente ejemplo, el ejemplo número 2, nos damos cuenta que tenemos x elevada al cuadrado. Entonces, para esto, pues aplica lo mismo. ¿Ok? Voy a copiar nuevamente para no perder lo que es la función principal. No recuerden, donde tengamos x, le vamos a agregar más delta x. Entonces aquí, donde tengo yo la y, hay que agregarle delta y, ¿no? Tengo delta y. Entonces, esta x le tengo que agregar más delta x. Entonces, en este caso, aquí esta x le agregamos más delta x. Y ahora, con esto, ya tengo yo el primer paso desarrollado. ¿Sí? Aquí nos podemos dar cuenta que este x más delta x está elevado al cuadrado, por lo cual me indica que tengo que desarrollar el binomio al cuadrado. ¿Ok? Entonces, bueno, ya siguiendo con los pasos, el siguiente paso es esta y está sumando a delta y, entonces la vamos a pasar restando. Pero recuerden, ¿cuánto vale y? Vale 3x al cuadrado más 5. Entonces, recuerden, hay que pasarlo restando. Entonces, para esto lo encerramos con su respectivo paréntesis, ¿sí? Y lo pasamos restando. ¿Ok? Entonces, con esto ya tenemos el segundo paso, ¿sí? Lo que falta es desarrollar lo que tenemos en los paréntesis. Entonces, tengo delta y es igual a 3 entre paréntesis. Ya tengo que desarrollar el binomio, ¿ok? Entonces, acuérdense, ¿cómo es el binomio al cuadrado? Para esto, pues lo voy a decir solamente con palabras, no lo voy a escribir. Entonces, el binomio al cuadrado dice así. Es el primer término elevado al cuadrado. Entonces, tengo x al cuadrado. Luego me dice más 2 veces el primer término por el segundo término. Entonces, va a ser más x delta x. ¿Ok? ¿Por qué? Porque x es el primer término y luego delta x es mi segundo término. ¿Sí? Y me dice más 2 veces o más el doble del primero por el segundo. Y finalmente me dice que es el cuadrado del segundo término. Entonces tengo que es delta x al cuadrado. ¿Ok? Y ya con esto desarrollé yo mi binomio al cuadrado.
¿ok? Ya después con esto, pues puedo ya continuar, más 5. Ya este negativo, puedo eliminar el paréntesis. Prácticamente lo que va a pasar, pues es que se le va a cambiar su signo. Entonces es menos 3x al cuadrado, menos 3x al cuadrado, y luego menos 5. ¿Ok? Entonces, después de esto, pues tengo que desarrollar la multiplicación de este paréntesis por el 3. ¿Ok? Voy a volver a copiar todo para hacerlo más rápido. Entonces, recuerden, aquí vamos a eliminar este paréntesis. ¿Ok? Entonces, vamos a ir multiplicando 3 por x al cuadrado. Me va a dar 3x al cuadrado. Luego, más, tengo 3 que multiplica por 2, me va a dar 6. Entonces, 6 con esto son 6x delta x. ¿Ok? Luego va a ser 3 por este término, ¿sí? Entonces voy a tener 3 delta x al cuadrado. Entonces aquí tengo 3 delta x al cuadrado. Y con esto ya terminamos el segundo paso, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues eliminar términos semejantes. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son estos términos semejantes? Veo que aquí tengo 3x al cuadrado y aquí tengo menos 3x al cuadrado. Entonces, estos se eliminan, se hacen 0. Y después tengo aquí más 5 menos 5. Entonces, 5 menos 5, 0, ¿no? Entonces, ya tengo aquí la expresión final. Entonces, me va a quedar delta y es igual a 6x delta x más 3 delta x al cuadrado. ¿Ok? Esta ya sería mi resultado de lo que simplifiqué. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? Pues a esta función, ya con los términos simplificados, ¿sí? Vamos a dividirla todo entre delta x. Entonces, todo esto se divide, ¿ok? Vamos a ir término a término, lo vamos a ir dividiendo. Entonces, aquí tengo 6x al delta x, también lo dividimos entre delta x, y luego 3 delta x al cuadrado, también lo dividimos sobre delta x. Ok, entonces aquí dense cuenta que esta delta x se va a eliminar con esta delta x y el único término que me queda pues va a ser 6x. Entonces esta delta x también, si recuerdan las leyes de los exponentes, va a eliminar un exponente en la parte de arriba. Entonces va a eliminar exclusivamente el 2. 2 menos 1 pues me va a quedar nuevamente 1, ¿no? Y con esto ya esto lo puedo yo transformar, digámoslo. Entonces, esto va a quedar así. Entonces, tengo yo que es dy en dx es igual, y ya hago lo que habíamos hecho aquí arriba, ¿no? Solamente me va a quedar 6x y luego me va a quedar más 3 delta x. 3 delta x. ¿Ok? Entonces, ahora en este punto ya voy a realizar el cuarto y último paso. ¿Qué me dice este paso? Pues que a todo delta x lo voy a evaluar con el límite cuando delta x es igual con 0. ¿Ok? Entonces vamos a ponerlo aquí mismo, pero un poco más separado. Nos recuerdan aquí, vamos a tener el límite, ¿sí? El límite de esta función, que ya la tenemos aquí, cuando delta x es igual
con 0, ¿no? Entonces vamos a ponerle su respectiva flechita. ¿Sí? Y evaluamos. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Ya en lo que saben de límites, pues recuerden que hay que sustituir esta delta x por el valor de 0. Entonces me va a quedar 6x más 3 y delta x pues es 0. Entonces me va a quedar aquí 0. Y luego ya con esto voy a tener que 3 por 0 me va a dar 0. Entonces finalmente me queda 6x. Ok, entonces vean, hasta aquí este sería el resultado de esta función. Ok, entonces recuerden, si tenemos como tal ya el resultado, recuerden que podemos poner y' es igual a 6x. Ok, que ya fue la derivada de la función que tenemos al principio. ¿Sí? Y esta función, su resultado pues es 6x. ¿Ok? Aplicando la regla de los 4 pasos.